Bienvenidos a este desafío. En esta oportunidad platicaremos con el licenciado Gabriel Reyes Orola. Él es presidente de Transparencia Nacional. El licenciado Reyes Orola también tiene una larga trayectoria en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda. Licenciado Reyes Orola, platicaremos sobre el presupuesto de egresos y el de ingresos para el 2012. Se ha iniciado ya la discusión en la Cámara de Diputados, pero tenemos noticia de que en realidad lo que los legisladores van a discutir es sobre una mínima parte del presupuesto, porque lo demás ya viene etiquetado. ¿Cuánto es esto y por qué sucede así? Lamentablemente, en la última década ha venido creciendo un concepto que se llama presupuesto comprometido. Esto quiere decir que hay causas, contratos, convenios, deudas que obligan a la Secretaría de Hacienda a prever o contemplar un pago, un gasto, una erogación. Este presupuesto comprometido llega ya al 90%, con lo cual los señores legisladores a lo más discuten un 10%. Pero de ese 10%, a final del ejercicio entrante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipará el cierre del ejercicio y con ese cierre anticipado va a reasignar entre el 3 y el 5%. Esto quiere decir que los señores diputados hacen todo este penoso ejercicio por casi el 5% del presupuesto total. Son largas discusiones imbuidas de puntos de vista ideológicos, de posiciones partidistas, y en esta ocasión, por tratarse 2012 de un año electoral, pues seguramente para defender posiciones que beneficien a sus candidatos. ¿Qué tan politizado es el presupuesto? Desafortunadamente, desde el 2006 se convirtió esto en un juego perverso de múltiples laberintos. Esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria lo que hace es generar un mecanismo en el cual se dan negociaciones bilaterales con los gobernadores y con algunos sectores y segmentos importantes, como es particularmente el campesino. Pero, a fin de cuentas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que maneja los números, es la que tiene el control a través de diversos instrumentos y mecanismos que ha diseñado desde el punto de vista legal y administrativo para cerrarle el paso a cualquier posible propuesta de los señores legisladores. No obstante que la Constitución, en el artículo 126, dice que solo la Cámara de Diputados es la que puede prever y asignar gasto a fines y programas determinados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha creado conceptos e instrumentos que anulan esa capacidad constitucional. Uno de ellos, en la práctica, es el subejercicio. Otro de ellos, en la normativa administrativa, son las mal llamadas disponibilidades. Y nos hemos enterado a través de Transparencia Mexicana, esta ONG que usted encabeza, de que hay también personajes que actúan como si fueran bancos designados por la Secretaría de Hacienda. Esto es, funcionarios de la Administración Pública Federal que reciben directamente en sus cuentas personales los recursos que son para ejercer por parte de la Federación. ¿A qué se debe esto? Bueno, simplemente aclarando que es Transparencia Nacional la que preside el servidor, claro. Debo decir que en un gran exceso y atropello constitucional, en el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se creó un concepto, un instrumento que tiene una vocación hacia el desvío, y es el del llamado comisionado habilitado. Esto, sobre pretexto de que no hay una cobertura del sistema bancario a nivel nacional, se ha permitido que se canalicen muy importantes sumas a personas físicas, a servidores públicos que no tienen otro control más que el oficial mayor de las dependencias. La rendición de cuentas de los comisionados habilitados es prácticamente inexistente, y a través de estos funcionarios públicos que reciben en sus cuentas personales o en cuentas que ellos abren ex profeso al margen de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y de la Cámara de Diputados, pueden manejar miles o cientos de miles de millones de pesos. Verdaderamente en tiempos electorales, en procesos electorales, sería verdaderamente absurdo que los comisionados habilitados pudieran seguir derivando cantidades importantes, particularmente en la sede Sol, ya que en este ejercicio se ha previsto que el ramo 20, el ramo 23 y el ramo 30 sean los canales a través de los cuales se daría el control presupuestario. Esto quiere decir algunas manipulaciones al presupuesto aprobado para compensar los ingresos y los egresos. Pero esto da un gran margen de discrecionalidad y capricho que es absolutamente inconstitucional e inaceptable. Habla usted de fiscalización y, por ejemplo, muchos nos preguntamos qué sucede con todos estos recursos que se subejercen. Esto es, se nos ha dicho que hay 3 grandes áreas del gobierno federal
comunicaciones y transportes, educación pública y agricultura, si mal no recuerdo, que han subejercido muy buena cantidad de recursos. ¿Qué pasa con estos recursos? ¿A dónde van? ¿Quién se los queda? ¿Cómo se reorientan o no se reorientan? Cuando antes el subejercicio era una situación anómala, irregular y excepcional, hoy en día el subejercicio es completamente un vicio institucional que es inducido por políticas públicas que este gobierno decidió adoptar. Las secretarías lo que hacen es que no le pagan a los proveedores, que no le pagan a los contratistas que seguramente nos están viendo, pero tampoco lo hacen llegar a los estados ni tampoco lo hacen llegar a los municipios. Ese dinero se queda en la tesorería de la Federación y algunas otras dependencias piden el dinero que también subejercen y no lo pagan a sus acreedores y comienza una gran maniobra de especulación financiera y bursátil. Algunas dependencias y algunas entidades públicas, especialmente el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y Bansefi, se han dedicado a utilizar el dinero público en una especie de ruleta financiera para invertirlo en apoyo de empresas privadas cercanas al régimen. En ese sentido, el dinero público de los mexicanos no le llega a los programas públicos, no llega a aliviar las necesidades de la población, porque se encuentra subejercido y mientras esté subejercido se encuentra siendo administrado por empresas privadas en sus tesorerías. ¿Por qué lo hacen así? Porque genera rendimientos, genera accesorios financieros que no son transparentes ni en la ley de ingresos ni en el presupuesto de egresos de la Federación. Esto quiere decir que el subejercicio genera disponibilidades, genera dinero nuevo, genera dinero no fiscalizado, que es utilizado por los titulares de las dependencias y las entidades públicas para pagar bonos, para pagar viáticos y para pagar muchos otros rubros y ramos que el Congreso y la Cámara de Diputados particularmente no les autoriza. Pues mucho tendrá que hacer la Cámara de Diputados, aparte de discutir ideológicamente, para llegar verdaderamente al medio de este asunto. Así es. Licenciado Gabriel Reyes Orona, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias.